Buenas de salvación tengan todos. Hoy quiero compartir con ustedes el tema del arrepentimiento. En Marcos 1, 14 y 15 dice: cuando Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de actitud o de parecer. Admitir su condición o posición en cuanto al estado pecaminoso. Vernos a sí mismos como Dios nos ve. En Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, empleó casi 3 capítulos para demostrar que no hay justicia en nosotros. Romanos 3:10: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. En primera de Juan 8 y 10 dice que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. El creyente debe entender algo, que mientras estemos en este cuerpo de carne con una naturaleza mala, no habrá perfección. Y no la tendremos hasta que suene la trompeta en la segunda venida de Cristo. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que saben con certeza que no tienen nada en sí para ofrecer a Dios y reconocen su bancarrota espiritual. En el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Afligidos, compungidos o tristeza en el corazón a causa de su pecaminosidad personal. El versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que no confían en su propia justicia, sueltan la justicia personal y se aferran con todas sus fuerzas de la justicia de Cristo. En Juan 16, 8 y 9, hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, dice: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Rechazar a Cristo y su obra salvadora, el Evangelio, es el peor de los pecados. Entender que solo Jesús presentó una justicia intachable al Padre y fue aceptado por Dios porque satisfizo su justicia y aplacó su ira. Si tenemos esta justicia en nosotros, Satanás no tiene ningún argumento en contra nuestra. Cristo lo derrotó. 2 de Corintios 7, 9 y 10 dice: ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento es vernos tal como somos en realidad, sucios, manchados, que solo la gracia de Dios puede salvarnos.
valorar esa obra salvadora, lo que Cristo hizo en favor de cada uno de nosotros. Ver la magnitud de las consecuencias trágicas de nuestros pecados y aborrecerlos y abandonarlos tal como Dios los aborrece. Romanos 6, 1 y 2. Dice, ¿qué pues? ¿Diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad del Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados. El creyente sí peca aún, pero no voluntariamente. El creyente no se deleita en el pecado y busca por todos los medios de abandonarlo.